Al norte de la isla grande de Mezcala, dirigimos nuestra investigación hacia un escurrimiento natural conocido como la Barranca del Toro. Exploramos entre la espesa vegetación hacia el interior de las formaciones rocosas, en cuyas paredes se encuentran plasmadas pinturas rupestres. Diferentes estilos de representación del ritual, desde las representaciones de caza, que tiene que ver con la fertilidad, más del formativo, y hasta las del clásico, donde ya hay formalmente una indicación de una reunión de gentes para hacer un ritual, y del posclásico, por lo menos de la tradición de Atzatlán, que es más o menos del siglo XI-XII, donde aparecen ya individuos señalando un ritual en específico que tiene que ver, todos tienen que ver con el agua. Aparentemente su orientación es la que le está indicando que Mezcala forma parte de la geografía sagrada y del espacio del mito y del ritual, por ende. Diferentes investigadores han descubierto a lo largo de la ribera de Chapala más de 60 sitios prehispánicos. Para cuando los españoles llegaron a la región, el nuevo gobierno colonial produjo grandes cambios en la idiosincrasia de los naturales. Los indígenas se apropiaron de los dogmas cristianos impuestos por los conquistadores, pero de forma heterodoxa, incluyendo ídolos prehispánicos y curanderos. Pero el conflicto más importante con las autoridades eclesiásticas tuvo su origen en el impuesto que les exigían a cambio de impartirles los sacramentos. En aquel tiempo había que pagar derechos parroquiales, o sea, aranceles parroquiales por bautizos, matrimonios, defunciones. Otro conflicto de gran magnitud fue la codicia de los hacendados. Las haciendas ejercían presión sobre los pueblos de indios, ya que requerían tanto tierras como trabajadores permanentes. El valor de la tierra aumentó y las autoridades restringieron los derechos comunales de los pueblos al expropiar sus terrenos para otorgárselos a los propietarios privados. Los constantes conflictos agrarios, los abusos de las autoridades administrativas y eclesiásticas, las vejaciones de los hacendados y el pago excesivo de tributo eran terreno fértil para el levantamiento armado de los indios. Por ello, José Antonio Torres, comisionado por Hidalgo para insurreccionar pueblos y ranchos, inmediatamente obtuvo seguidores en la Ciénega de Chapala para luchar contra el gobierno español. Otro de los que siguió al amo Torres fue el indígena Encarnación Rosas, hijo de un pescador y oriundo de Tlachichilco. Fue líder de un levantamiento en la Barca en noviembre de 1810 y participó en la batalla de Puente de Calderón, donde Hidalgo e Ignacio Allende fueron derrotados por el brigadier don Félix María Calleja. Con la derrota de Hidalgo, los realistas toman posesión de Guadalajara, quedando don José de la Cruz, personaje sanguinario e implacable, en el cargo de intendente con la misión de acallar los levantamientos insurgentes de toda la región. Este fue el inicio y señal de levantamiento de los pueblos ribereños. Dos relaciones del movimiento insurgente en Chapala fueron escritas por dos de sus líderes principales. El presbítero liberal Joseph Marcos Castellanos, criollo, hijo de campesinos, nacido en La Palma, Michoacán, en el año de 1752. José Santana, nacido en 1780, gobernador de los indígenas de Mezcala, líder insurgente que participó en innumerables enfrentamientos contra los realistas. Castellanos recuerda que en octubre de 1812, Encarnación Rosas y su gente recibieron en Mezcala al capitán Vicente Íñiguez con una feroz lluvia de piedras, con lo que fue obligado a huir. El comandante de la Barca, José Antonio Cerratos, atacó San Pedro Itzicán, y al huir los indígenas, el ejército realista prende fuego a las casas. Ante tal exceso, indignados, regresan robustecidos con la gente de José Santana y destrozan a Cerratos, quien tuvo que salir en apresurada retirada.
A los 3 días de este admirable vencimiento, Rosas y Santana se dirigen a Poncitlán y deciden atacar a los realistas. Con toda presteza y sin más auxilios que sus hondas y palos, triunfando nuevamente. Se hicieron de armas y municiones y se retiraron al Cerro de San Miguel. José Santana recapitula que estando en la serranía recibieron información de que iban a ser atacados en combinación por distintos puntos. Por el Zapote, Manuel Pastor; por el Comal, Pedro Celestino Negrete, por lo que deciden ampararse de la naturaleza. Se embarcaron en poco más de 200 canoas y en reunión de 1000 hombres del pueblo de Mezcala y de San Pedro Ixicán, y se situaron dentro del mar Chapálico en el islote nombrado de Mezcala. De la relación de los hechos descrita por Santana, podemos descubrir las primeras intervenciones arquitectónicas que los insurgentes realizaron en la isla con el fin de protegerse. Colocada ya esta fuerza, lo primero que cuidó fue de parapetarse con una muralla de piedra, que aunque no muy perfecta, a los 7 días cubría ya los puntos más riesgosos. Castellanos describe el primer enfrentamiento naval en febrero de 1813, cuando el teniente coronel Ángel Linares decide atacar la isla con 7 canoas pequeñas y una grande, mismas que los indios destruyeron en un instante. Don José de la Cruz escribió al virrey don Félix María Calleja para informarle del desastre en el lago de Chapala, donde había muerto el teniente coronel Ángel Linares con otros destacados militares. Después de las derrotas en Mezcala, San Pedro Ixicán, Poncitlán y en el lago de Chapala, don José de la Cruz mandó instalar en Tlachichilco, casi enfrente de la isla, un campo de 1200 hombres de todas armas e hizo construir varias embarcaciones de capacidad y traer otras del puerto de San Blas. Este es el fuerte de San Roque en Tlachichilco, creada según los conocimientos de ingeniería y estrategia militar de la época, del cual solo quedan restos del muelle y del astillero. Mientras tanto, los isleños también hacían preparativos. Santana indica que en esos días en la isla se cuidaron de acopiar víveres trayéndolos de la costa de Tizapán, pusieron sus oficinas de pólvora y balas, introdujeron 13 cañones que trajeron de los reyes, fabricaron sus jacales e iglesias y perfeccionaron su muralla, de tal suerte que al ras del agua, con una contramuralla de piedra, se defendía a la primera y evitaba la fuga de los ignorantes que llegaban a tocar entre ambas. Para analizar las construcciones insurgentes referidas en los documentos históricos, utilizaremos un plano antiguo que ostenta el título Vista de pájaro de la isla de Mezcala. El plano, de autoría anónima, es propiedad de la familia del historiador del siglo XIX, don Alberto Santoscoy, quien deduce fue ordenado por el intendente don José de la Cruz, argumentando que se trata de un plano militar hecho por mano experta y en base a la información obtenida en las declaraciones de prisioneros de guerra. Santoscoy calcula la fecha del plano para 1815. Para el momento de la construcción del fuerte de San Roque, Santana señala que se pusieron oficinas de pólvora y balas. La historiadora Carmen Castañeda localizó en el archivo de la Real Audiencia de Guadalajara una declaración tomada al reo indígena Eusebio María Rodríguez. Preguntado que dónde tenían la casa de la pólvora y de dónde se las mandaban, contestó que cuando él se salió se les quemó la que tenían y que quedaban formando los cimientos para hacer otra en la plaza de armas, y que la pólvora la fabrican en la misma isla con salitre que les mandaba Joseph María Mireles de Tizapán. En Vista de pájaro se indica la presencia de varios cuarteles con la letra J. La arquitecta Lisa Noemí considera que en uno de estos cuarteles se encuentran los restos de una casa de la pólvora.